es entre la economía política vulgar y la economía política clásica, ¿vale? Y la diferencia esencial es que el pensamiento vulgar, que viene del vulgus populi, no desarrolla ciencia porque su objeto de estudio se queda en una dimensión de la realidad. La apariencia no es algo irreal, la apariencia es parte de la realidad, solo que solo es una dimensión, ¿vale? Y los clásicos desarrollan, explican completamente la realidad, esa realidad compleja, esa realidad que es bidimensional, esa realidad que tiene apariencia y esencia. En este sentido, los clásicos pasan de la apariencia a la esencia, desarrollan pensamiento transaparencial y en ese sentido hacen ciencia. La ciencia está, podríamos decir que en los clásicos, cuando le llamamos a alguna escuela clásica, sea en el derecho, sea en la ciencia política, en la sociología, en el psicoanálisis, en este caso en la economía, le llamamos escuela clásica. Si hablamos del psicoanálisis, un clásico, pues es Sigmund Freud, sin duda. No todo psicólogo es clásico, no todo psicoanalista es clásico, no todo economista es clásico. ¿Quiénes son los clásicos? Pues los que por principio están comprometidos en explicar la realidad, en explicar verdades, ¿vale? Eh, Ahora, si uno mira lo que permite la construcción de la ciencia, en este caso William Petty, nos hace muchas aportaciones. A partir de que la economía se vuelve ciencia con William Petty, a partir de esa pregunta de qué determina los precios, que les decía yo, este es un tema bien complejo y nosotros que estudiamos los temas ambientales, es bien interesante porque cuando uno dice qué precio le pones a los recursos naturales, que lo vamos a revisar más adelante, vamos a revisar un texto con el que nos vamos a guiar para hacer la revisión de estas escuelas y ahí vamos a encontrar, o otra vez nos vamos a encontrar con estas perspectivas, ¿vale? A partir de esta pregunta de la construcción de la ciencia, entonces se desarrollan teorías. La teoría más importante, que es la que yo les recomiendo que sea la que trabajen para sus temas de investigación, porque es donde los temas de nuestra área se puede entender mejor la problemática, la teoría del valor trabajo. La teoría del valor trabajo permitió justo explicar cómo se determinan los precios. En la apariencia tenemos precios y en la esencia lo que tenemos es trabajo, tiempo de trabajo socialmente necesario, tiempo de trabajo. En ese sentido, la pregunta siempre es, ¿qué le da sustancia a las cosas? El trabajo. ¿Por qué no corresponde? Digo que yo en el salón de clase siempre les decía, si yo les quiero intercambiar mi plumón por su celular, pues me van a decir, claro que no. ¿Por qué el plumón tiene menos valor en referencia a un celular? ¿Qué significa el trabajo? Para empezar, la construcción del plumón tiene trabajo simple y a estas alturas. El trabajo de un celular tiene dos tipos de trabajo manual y trabajo intelectual y trabajo específico. Trabajo intelectual específico. La extracción, ustedes saben que los celulares, este tipo de tecnología, tiene materiales que son muy específicos, que son difíciles de extraer, además de que tienes todo el proceso de minería, de la extracción, del trabajo, de la transformación, luego tienes todo el trabajo de ingeniería para que tecnológicamente sea un aparato avanzado y nos pueda comunicar y nos pueda servir no solo para comunicación, sino para bueno, un buen celular significa traer una computadora en el bolsillo, solo eso. Entonces, el celular implica mucho trabajo. Ahora, desde esta perspectiva clásica, desde esta perspectiva que explica la realidad, la economía se fue dotando de teorías, se fue dotando de conceptos y ya no solo tenemos los conceptos de balanza monetaria, del mercantilismo, ya no solo tenemos los conceptos de balanza comercial, ahora tenemos conceptos como salario, como ganancia en su forma industrial productiva, tenemos los conceptos como renta, tenemos los conceptos como explotación. Entonces, bueno, la sesión anterior insistí en cuáles eran las virtudes y cuáles eran los límites
de William Petty, que justo es economía burguesa, ¿vale? Voy a explicar más adelante, ahorita no, más adelante, por qué le llamamos economía burguesa, lo voy a explicar de manera más puntual, ¿vale? Entonces, hacia el siglo XVII, el capitalismo se está consolidando y en este sentido, pues el pensamiento de William Petty es muy importante para fortalecer justo el desarrollo ya no solo del capital comercial, sino del capital industrial. La lógica del sistema económico capitalista es la hegemonía del capital industrial, la lógica del sistema productivo. Entonces, vamos, 1, mercantilistas, 2, William Petty. Los primeros son vulgares, economía política vulgar, y con el segundo nace la economía política clásica. Ahora, continuando con el desarrollo de los clásicos, tenemos enseguida a los fisiócratas. Posteriormente tenemos a Adam Smith. Y finalmente al más grande de entre ellos, al más grande de los clásicos, que es David Ricardo. Bueno, yo me podría tardar lo que resta del semestre hablando solo de estos tres, solo de estas tres escuelas, que además me fascina la manera en que se fueron construyendo, pero bueno, como en este curso, lo que me interesa otra vez es que vean el método, la reflexión y el contexto, ¿vale? Ahora, porque justo para cuando ustedes piensen las nuevas discusiones ambientales, el contexto importa mucho. Que si en algún momento la ONU plantea que es la pobreza y entonces hay que globalizar la riqueza, si se le da más auge a las posturas malthusianas, si se le da más auge justo a la propuesta de la sobrepoblación o la modernidad, tiene que ver con una razón, ¿vale? Tiene que ver con un fundamento epocal. Ahora fíjense, los fisiócratas, bueno, solo los fisiócratas significan todo un proceso, por ahí les mandé incluso un documental más amplio sobre los fisiócratas. Fíjense, ya estamos hablando de un momento en el que el capitalismo se está consolidando más, ya no solo en Italia, ya no solo en Inglaterra. William Petty es inglés, por eso es que esta época genera un impacto en su pensamiento. Los fisiócratas son sobre una escuela que sobre todo se desarrolla en Francia. Y cuando uno piensa qué está pasando en Francia, el mercantilismo se desarrolla en el siglo XVI, los clásicos con William Petty inician en el siglo XVII y los franceses son una escuela que se va, los fisiócratas son una escuela francesa que se va a desarrollar hacia el siglo XVIII. ¿Por qué los franceses son una escuela representativa de esta época? ¿Qué es lo que está pasando y qué es lo que está impactando a su reflexión y a su pensamiento? ¿Cuáles son las aportaciones? ¿Qué es lo que heredan de William Petty? Rapidísimo, en el fundamento epocal de los fisiócratas, estamos hablando de una época en la que hay un choque histórico. El choque histórico que están viviendo los fisiócratas es ese proceso en el cual, por un lado, económicamente, el capitalismo ya se está consolidando. Económicamente no solo conquistó al capital comercial, sino que está desarrollando aceleradamente al capital, y no solo al capital comercial, sino que ahora está consolidando al capital industrial por el resto de Europa y paulatinamente lo hará en el resto del mundo. Entonces, para esta época, el capitalismo económicamente está consolidado, pero hay un choque porque política e institucionalmente aún convive con las viejas instituciones, convive con el antiguo régimen. Entonces, económicamente está consolidado, pero políticamente no. Políticamente vive con el sistema antiguo, y el sistema antiguo es el sistema feudal. Entonces, aunque económicamente se va consolidando la burguesía, sin embargo, mantiene muchos de los patrones anteriores del sistema feudal. ¿Cuáles son las clases dominantes del sistema feudal? La nobleza, que nos heredaron, que a Europa todavía les heredaron reyes, es una bajeza que en pleno siglo XXI España e Inglaterra sigan teniendo esta figura de reyes. Tienes la
la figura de la nobleza, y un otro actor fundamental del sistema feudal pues era el clero. Esta existencia de estas dos clases por principio va a dar pie a lo que conocemos como la Revolución Francesa. Los fisiócratas son la escuela de pensamiento económico que más va a heredar muchos de los planteamientos y las discusiones de la Revolución Francesa, así como lo hizo el mercantilismo con el Renacimiento. Entonces, quiero que vean es cómo la época va impactando al pensamiento económico y cómo va impactando esto directamente a los fisiócratas. Bueno, yo espero, porque eso se los platican pero que desde la primaria, o al menos desde la secundaria, las causas de la Revolución Francesa. ¿Cuáles son las banderas de la Revolución Francesa? ¿Y cuáles son las frases célebres con las que se va a desarrollar este proceso tan importante, no solo para Europa, no solo para Francia, sino para el resto? Recuerden que la Revolución Francesa está basada en las ideas llamadas las ideas de la Ilustración. Si uno piensa, por ejemplo, para México, ¿quién es el ilustrado? ¿Quién es el héroe de la independencia que más se inspiró en las ideas de la Ilustración? Miguel Hidalgo. El cura Miguel Hidalgo estaba muy, muy inspirado en las ideas de la Ilustración. ¿Y qué es lo que está peleando la Revolución Francesa? Bueno, pues la Revolución Francesa, justo lo que está proclamando. Recuerden que la frase célebre de la Revolución Francesa es libertad, igualdad y fraternidad, que después serán los símbolos y las banderas del capitalismo. La libertad, la igualdad y la fraternidad. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Que la Revolución Francesa justo está buscando echar abajo a esas viejas instituciones. Por eso la Revolución Francesa se conoce como una revolución burguesa. ¿Por qué? Porque de la revolución burguesa van a nacer las instituciones del capitalismo y van a dejar atrás las viejas instituciones. Venimos de una situación en la cual en el sistema feudal, en el sistema antiguo, hay tres tipos de poderes. El poder del clero, el poder de la nobleza y el poder del pueblo, pero el poder del pueblo solo representa un 3%. O sea que cualquier cosa que el pueblo proponga no va a pasar. Estamos hablando, esta es una causa política de la Revolución Francesa, la no representatividad del pueblo. Pero si a esto le juntas una segunda causa, la crisis social, hay una crisis del pan. Mientras María Antonieta se gasta los dineros en los sombreros y los vestidos, el pueblo está muriendo está padeciendo de la carencia de un alimento básico, el pan, el trigo. Entonces tenemos una crisis. Además, recuerden que Francia, que viene de estar en conflicto con distintos estados europeos, pues viene de un problema y de una crisis fiscal grande. Estas situaciones fueron muy importantes para que se iniciara la Revolución Francesa, y la Revolución Francesa se va a oponer al absolutismo, a los poderes absolutos y al clero. Al mismo tiempo, no me voy a extender más en esto, pero también aquí van a nacer los ideales de los proyectos nacionales, los proyectos de liberación nacional. Los procesos de independencia en el resto del mundo van a estar inspirados en estos ideales contra el absolutismo y contra el clero. Y bueno, al final la Revolución Francesa va a terminar siendo, va a terminar logrando justo la construcción de una de las instituciones más importantes del capitalismo, la democracia. La democracia es importante, pero cada vez que se habla de la democracia para definir si un país es progresista o no, cuidado con eso, porque la democracia es una institución que nació para legitimar al capitalismo. Es decir,
El capitalismo es un sistema que constantemente va a generar pobreza y desigualdad. Pero si a eso le agregas que tampoco tiene libertad política, en algún momento esto te va a generar una explosión. Por eso es que varios autores dicen que nuestro sistema económico es el sistema más inteligente. Políticamente, ¿qué va a construir el capitalismo? Políticamente, lo que va a construir el capitalismo es la democracia. Y entonces, bueno, usted puede ser pobre, usted puede estar viviendo la desigualdad social, pero tiene derecho al voto. ¿Cuánto vale cuánto vale mi voto? ¿Cuánto vale el voto de Maya? ¿Cuánto vale el voto de Slim? Un voto. En la democracia burguesa, todos somos iguales, aunque social y económicamente no lo seamos, pero el capitalismo nos dio un proceso para contrarrestar el descontento. Si mantienes la polarización y la desigualdad económica, pero al mismo tiempo sostienes la polarización política, es un problema. Lo que estoy diciendo es que la democracia y el voto es un mecanismo capitalista para generar un proceso de simulación de equilibrio en el que se simula que todos somos iguales. La democracia y el voto se vuelve un proceso de contención social. Los fisiócratas están viviendo esta época de transición del capitalismo del feudalismo al capitalismo, y eso se nota mucho en sus reflexiones. ¿Qué es lo primero? Allí hablamos del fundamento epocal, ¿vale? De los fisiócratas. Ahora, ¿cuáles son las aportaciones de los fisiócratas? Los fisiócratas tienen como una primera aportación que continúan con la construcción de la teoría del valor trabajo. Una vez que William Petty abrió esa ventana, bueno, hubo otras escuelas que lo van a seguir y los fisiócratas van a continuar con el trabajo de William Petty, solo que ahora la mayor contribución en este sentido de los fisiócratas es que los fisiócratas, una vez que colocan en el centro de su reflexión al trabajo, ellos van a dividir, son los primeros a dividir al trabajo en dos y nos van a decir que existen dos tipos de trabajo. Los fisiócratas nos van a decir que existe el trabajo productivo y el trabajo improductivo. Ese debate se ha desarrollado mucho. De hecho, hasta ahora claramente hay un debate sobre si lo que más vive la economía es trabajo productivo e improductivo, con el desarrollo que tenemos del servicio en el sector comercial, en el sector financiero, bueno, y ahora con todo con la pandemia, con el crecimiento de toda la producción, la distribución y las ventas en línea. ¿Qué es el trabajo productivo y qué es el trabajo improductivo? En los fisiócratas, el trabajo productivo es aquel que genera algo nuevo, en William Petty, perdón, en los fisiócratas. William Petty no hace división de trabajo productivo e improductivo, los primeros en hacer esto son los fisiócratas. Y ellos van a decir que el trabajo productivo es en ese momento en el que se genera algo nuevo. Entonces, para los fisiócratas, el único trabajo productivo por excelencia es la agricultura. Y el trabajo improductivo es el resto. Los comerciantes, los militares, la nobleza, el clero, y también van a incluir a el trabajo de la manufactura. Para los fisiócratas, vean, aquí es donde se ve el impacto de las ideas de la ilustración en los fisiócratas. Para los fisiócratas, el trabajo improductivo, los que están en la esfera del trabajo improductivo, los denominan una clase parasitaria.
son una clase parásito, son una clase que vive de lo que da la agricultura. Ni siquiera la manufactura para ellos es trabajo productivo, porque transforma algo nuevo, algo que nos dio la naturaleza. La única esfera que nos da algo nuevo es la agricultura. Los demás o lo consumen de los fisiócratas, ¿vale? Que por supuesto después esta concepción va a ser rebasada, pero por lo pronto esta es la concepción que tienen ellos. Y a partir de aquí, entonces, ellos están colocados en este proceso de transición. Esta es la aportación importante. Les digo que no me voy a extender más. ¿Cuál es el límite importante en los fisiócratas? Que después lo va a mostrar ambiguamente Adam Smith, pero quien lo va a demostrar de manera muy certera será David Ricardo. El gran límite de los fisiócratas es no haber considerado a la manufactura trabajo productivo. Ciertamente la agricultura es trabajo productivo, pero no es la única. De hecho, para el capitalismo, la actividad económica más importante no es la agrícola, es la industria. Pero los fisiócratas tienen un pie en el feudalismo. Los fisiócratas le dan prioridad a una actividad que es propia no del capitalismo, sino del feudalismo. Para el feudalismo, la agricultura sí es una actividad esencial, no para el capitalismo. Aquí hay una confusión en los fisiócratas, que es una confusión que también tiene que ver con que hasta este momento todavía la industria no está consolidada. Cuando llegamos a David Ricardo, bueno, esa es otra cosa. Entonces, los fisiócratas tienen la gran ventaja de continuar con la teoría del valor-trabajo, desde ahí dividen al trabajo en productivo e improductivo. Tienen el gran límite de considerar que la única actividad productiva es la agricultura. Eso los coloca en un segundo límite histórico, porque colocan como eje central de la actividad económica capitalista a la agricultura, a lo que es la actividad económica central del feudalismo, no del capitalismo. La actividad más importante del nuevo sistema económico es la industria, es el sistema productivo industrial. Y ahí la manufactura va a ser importante para saltar al desarrollo industrial y posteriormente pues, todo lo que tiene que ver con las revoluciones industriales, ¿vale? Sin embargo, podemos decir que en este límite, bueno, vamos a hablar de la función histórica, ¿vale? De los mercantilistas. Vamos a hablar de la función histórica de los mercantilistas a partir de la siguiente frase. En el pensamiento de los mercantilistas hay una incoherencia, pero tendremos que decir que esa incoherencia tiene una coherencia. Repito, el pensamiento de los fisiócratas tiene una incoherencia, pero esa incoherencia tiene una coherencia. ¿Cuál? Que su reflexión, aunque es ambivalente, porque mantiene una reflexión en el proceso económico feudal, sin embargo, en su división de trabajo productivo y trabajo improductivo, al igual que la Revolución Francesa, al igual que los ilustrados, están haciendo una denuncia. ¿Cuál es la denuncia? La denuncia de que existen clases parasitarias, es decir, clases que solo consumen, pero no trabajan, pero no aportan. Ahora, los mercantilistas no están diciendo esa denuncia solamente sobre los militares, sobre el clero, sobre la nobleza, en un sentido nada más altruista, sino por el impacto económico que eso tiene. El feudalismo es una clase
Viven clases que se dedican al consumo. El clero, la nobleza se dedican a eso, a consumir y comer y comer y vestir y la fiesta y la pachanga. La clase dominante a eso se dedica, al consumo. El capitalismo no, y menos en su origen. El capitalismo en su origen, incluso la forma capitalista iniciante, se tiene que apretar el cinturón para consumir. Esto es lo que representa la ética protestante. El capitalismo no necesita a una clase que esté viviendo parasitariamente. ¿Por qué? Porque esta es una clase que limita a la acumulación de capital. El capitalismo necesita que todo se esté canalizando a la producción de valor, a la producción de acumulación de capital. No a despilfarrarlo, como lo está haciendo esta clase parasitaria heredada del feudalismo. ¿En qué sentido estas reflexiones de los fisiócratas contribuyen al desarrollo del capitalismo? Pues justamente en que están denunciando a esas clases parasitarias heredadas del feudalismo que se convierten en un ancla para el desarrollo del capitalismo, que están dedicadas al despilfarro y no a la acumulación de capital. Otra vez, es economía burguesa, economía que es un tipo de economía política que está buscando impulsar el desarrollo del capitalismo. Tiene el límite de que lo quiere impulsar desde la agricultura, no va a ser por ahí. Sin embargo, las aportaciones que hacen los fisiócratas en esta denuncia de estas clases parasitarias es muy importante, ¿vale? Todo, eso con los fisiócratas. Vamos con... espérenme tantito, se me acabaron. Vamos con Adam Smith, ¿vale? Lo que les alcance a comentar rapidísimo. Ok. Adam Smith. Adam Smith, estamos hablando ya del siglo XVIII, más avanzado el siglo XVIII. Estamos hablando de Inglaterra, una mayor consolidación de la manufactura. La época de Adam Smith es la época del desarrollo de la manufactura. ¿Qué significa esto? Que en la época de Adam Smith se avanza cada vez más en dejar atrás al trabajo artesanal feudal para poco a poco ir construyendo una especialización del trabajo, que ya no es un trabajo propiamente artesanal. El trabajo artesanal en la época del capitalismo, en la época del feudalismo, el trabajo artesanal es muy valorado. Los artesanos son una clase muy valorada, son tan valorados que existen leyes para protegerlos, como las leyes gremiales. Los gremios articulan a un conjunto de artesanos y ¿qué protegen? ¿Por qué son tan valiosos los artesanos? ¿Qué es lo que es valioso de ellos? Su conocimiento. Solo ellos saben los secretos de cómo procesar la tela, de cómo procesar el metal, de cómo transformarlo en una vasija, en una espada, que tenga ciertas características, en una armadura. Las leyes gremiales protegen el conocimiento de estos artesanos. Cuando nace el capitalismo no solo va a despojar a la gente de sus tierras, va a prohibir las leyes gremiales. La gente ya no puede articularse en torno a los gremios. El conocimiento deja de estar protegido. En el punto de partida de romper con el trabajo artesanal para producir una especialización en el trabajo es el punto de partida para el posterior desarrollo acelerado industrial. Entonces, la época de Adam Smith es esta, ¿vale?
Ahora, sobre esto, continuando con la teoría del valor trabajo, por eso Adam Smith es otro clásico, dos aportaciones importantes. Primera aportación importante de Adam Smith. Adam Smith es el primero en contestarles a los fisiócratas que el trabajo productivo por excelencia no solo es la agricultura, es la manufactura también, va a decir Adam Smith a los clásicos, perdón, a los fisiócratas. Fíjense, en los títulos de las obras de Adam Smith se nota mejor las reflexiones de los clásicos y de la economía política. Si uno piensa en el caso de Adam Smith, que esa es la obra con la que ustedes quizá nunca han leído, deberían leer alguna vez, pero al menos la tienen presente en su cabecita, la obra más importante de cuando uno habla de las aportaciones de Adam Smith, justamente estamos hablando de la riqueza de las naciones, que justo yo les decía, así nace la economía política. El mismo título de la obra más importante de Adam Smith significa esto. Ahora, en la riqueza de las naciones, porque aquí la pregunta, si la pregunta en William Petty es qué determina los precios, cuando nosotros vamos a Adam Smith en la riqueza de las naciones, bueno, y allá William Petty y los fisiócratas nos están hablando del trabajo, ¿qué va a hacer Adam Smith? ¿Cuál es el fundamento de la riqueza de las naciones? Adam Smith va a decir, el fundamento de la riqueza de las naciones es el trabajo. Para que las naciones sean enriquecidas, el trabajo es clave. Pero va a agregar Adam Smith, para que haya una mayor grandeza, no solo en la riqueza nacional, sino en la riqueza internacional, en la riqueza global, Adam Smith es el primero en darle forma a la discusión de la división del trabajo. Adam Smith es el primero en darle forma económica a lo que significa para el capitalismo la división del trabajo, es decir, la especialización. La riqueza de las naciones no solo depende del trabajo, las naciones depende de que las naciones se dividan el trabajo, se especialicen. Más aún, la otra obra importante de Adam Smith, que esa no se conoce tanto, pero es muy importante en sus planteamientos, que son los cimientos morales que plantea Adam Smith en los sentimientos morales, parte de la idea de que los hombres somos egoístas y siempre vamos a buscar nuestro propio beneficio, el máximo beneficio individual. Pero estos hombres egoístas que siempre buscan su máximo beneficio individual, para lograrlo, ¿qué van a hacer? Se van a especializar por elección, según Adam Smith, en lo que son mejores. Yo soy bien bueno haciendo pan, a eso me voy a dedicar. Soy bien bueno haciendo vino, a eso me voy a dedicar. Los individuos, para obtener un mayor beneficio, se van a dedicar a aquello en lo que son mejores. Si yo soy muy bueno haciendo pan y voy a hacer vino, voy a perder. Me tengo que dedicar a lo que soy bueno porque ahí obtengo un plus. A partir de este egoísmo, cada quien se va a dedicar como de manera azarosa a hacer el pan, otros a hacer el cereal, otros a hacer el vino, otros a hacer los telares, otros a la agricultura, por decirlo así. A partir de este egoísmo van haciendo una división del trabajo espontánea.
Si no hubiera división del trabajo, habría ramas económicas abandonadas y no habría riqueza de las naciones. La riqueza de las naciones tiene que ver justo con este punto de partida, que es la división del trabajo, la especialización. Luego tiene otras contribuciones sobre el Estado, sobre el mercado. Tiene una manera bien interesante de pensar el mercado, Adam Smith, que a mí me gusta mucho, que luego ahora en el siglo XXI se vulgariza mucho las reflexiones de Adam Smith para hablar del neoliberalismo y el libre mercado, pero es mucho más complejo lo que dice Adam Smith sobre eso, pero no me voy a extender ahí, ¿vale? Estoy hablando sobre el trabajo en Adam Smith. Ahora, ¿cuáles son los límites en Adam Smith? Uno, primer límite, el pensamiento de Adam Smith es pensamiento dicotómico. ¿Por qué pensamiento dicotómico? Pensamiento dicotómico es aquel pensamiento que sobre un planteamiento tienes dos reflexiones distintas. Pensamiento dicotómico quiere decir que sobre un planteamiento hay dos reflexiones distintas. Bueno, entonces estamos viendo que el pensamiento dicotómico de Adam Smith en lo que tiene que ver en primer lugar con el trabajo improductivo. Y aquí hay un retroceso. Al inicio de las riquezas de las naciones nos dice que el único trabajo, que el trabajo productivo no solo es la agricultura, sino la manufactura. Pero al final de las riquezas de las naciones retrocede sobre sí mismo y va a terminar diciendo Adam Smith que siempre no, que siempre el único trabajo productivo es el trabajo agrícola. No, pues. David Ricardo será quien después les va a contestar a ambos. Entonces hay un retroceso sobre la definición de trabajo productivo, ¿vale? Segundo, cierro con esta idea. Adam Smith justifica el empobrecimiento de las capacidades, justifica el empobrecimiento de las capacidades que deja la especialización. Adam Smith se da cuenta que la división del trabajo empobrece a los seres humanos, pero lo termina justificando como un mal necesario para las naciones. Los sujetos van a mutilar sus capacidades. Antes sabían hacer un zapato completo, ahora solo saben hacer una parte del valor de uso, pero no importa, porque es un mal necesario para producir riqueza. Se acabó la clase. Si tienen dudas, ahí me las guardan. Seguimos la siguiente sesión. Los veo la otra semanita. Que tengan lindo día. Cuídense mucho. Gracias. Gracias, profesoras.